Peronismo se define por una ideología con contenido social y económico específico, donde el nosotros se centra en la clase trabajadora y los sectores populares. Juan Domingo Perón concebía el Estado como el principal garante de la justicia social y el bienestar de los trabajadores, implementando políticas de intervención estatal en la economía y la ampliación de derechos laborales. La identidad peronista se construía sobre un antagonismo claro entre el pueblo y la oligarquía o antipatria. En esencia, el peronismo veía la sociedad dividida entre explotados y explotadores, con el Estado actuando como mediador. Puntos clave del peronismo. Sujeto político, el pueblo trabajador y sectores populares. Estado, actor central y garante de justicia social. Antagonismo, binario, pueblo vs oligarquía. Significantes, conceptos con significado fijo asociados a la doctrina peronista. Énfasis principal, identidad de clase y rol del Estado. Laclau, a diferencia de Perón, Ernesto Laclau define el populismo no por su contenido ideológico, sino por su lógica de articulación de demandas sociales. Para Laclau, el populismo emerge cuando diversas demandas insatisfechas se unen, creando un pueblo en oposición a un poder. Introduce el concepto de significantes vacíos, como justicia social, soberanía, que sirven como puntos de unión para diversas demandas, cuyo significado se construye en el proceso político. La política, para Laclau, es una lucha por la hegemonía, donde un grupo busca representar el interés general a través de la articulación de significantes. El pueblo no es un sujeto predefinido, sino que se constituye en la lucha política. La creación de una frontera que divida el espacio social en el pueblo y el poder es fundamental para la construcción de la identidad popular. Puntos clave de Laclau. Definición: populismo como lógica de articulación política. Sujeto político: el pueblo como construcción política. Estado: no es el foco principal, sino las lógicas de construcción política. Antagonismo: binario, flexible y dinámico, pueblo vs poder. Significantes: significantes vacíos cuyo significado se construye. Énfasis principal: lucha por la hegemonía y articulación de demandas. El kirchnerismo, influenciado por Laclau, rearticula el discurso peronista a través de significantes como derechos humanos, inclusión social y soberanía nacional. La frase «La patria es el otro» de Cristina Fernández de Kirchner ejemplifica la influencia de Laclau, desplazando el foco de la clase trabajadora a la solidaridad e inclusión del otro necesitado, expandiendo el nosotros peronista. La noción del otro es dinámica, puede ser solidario, aliado o un opositor al proyecto. El kirchnerismo, aunque busca la inclusión, también mantiene una frontera de exclusión, un otro que se opone al proyecto, para movilizar apoyo y construir identidad política. Hay una tensión inherente entre inclusión y exclusión, propia de la lógica populista. Aunque el Estado sigue siendo clave, se enfoca más en la promoción de derechos y redistribución del ingreso que en la intervención directa en la economía. Puntos clave del kirchnerismo. Rearticulación, discurso peronista con significantes como derechos humanos, inclusión social. La patria es el otro, desplazamiento hacia la solidaridad e inclusión. El otro, dinámico, puede ser solidario, aliado u opositor. Frontera de exclusión, necesidad de un otro para movilizar apoyo. Tensión entre inclusión y exclusión. Estado, promotor de derechos y redistribución, no intervención directa. Divergencias clave. Definición de populismo: Perón lo ve como una ideología con contenido específico, mientras que Laclau lo define como una lógica de articulación política. El kirchnerismo adopta la visión de Laclau, rearticulando el discurso peronista. Sujeto político: para Perón, el pueblo es la clase trabajadora, mientras que para Laclau es una construcción política. El kirchnerismo expande esta definición incluyendo al otro necesitado. Rol del Estado: Perón lo considera el actor central para la justicia social, mientras que Laclau no se centra en el Estado. El kirchnerismo mantiene al Estado como actor clave pero con enfoque en derechos. Antagonismo: Perón plantea un antagonismo binario fijo, pueblo vs oligarquía, mientras que Laclau lo ve como dinámico, pueblo vs poder. El kirchnerismo lo rearticula, incluyendo y excluyendo a diferentes otros. Significantes: Perón usa significantes con significado fijo, mientras que Laclau emplea significantes vacíos. El kirchnerismo utiliza significantes vacíos para unificar demandas diversas.
Énfasis principal: Perón se centra en la identidad de clase y el Estado, la clave en la lucha por la hegemonía y la articulación de demandas, y el kirchnerismo busca una síntesis de ambos, enfatizando la inclusión y la solidaridad, manteniendo la tensión entre inclusión y exclusión. En resumen, Perón construyó un «nosotros» basado en la identidad de clase, la CLAU concibió el populismo como una lógica de articulación política, y el kirchnerismo rearticuló el peronismo, influenciado por la CLAU, expandiendo el «nosotros», pero manteniendo una lógica populista que requiere de un «otro».